Boa tarde. Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a Dr. Tiago Lucena, que nos acompaña el día de hoy. De manera muy especial quiero agradecerle porque nos acompaña desde Portugal y hay muchas horas de diferencia. ¿Cuántas tenemos de diferencia, Tiago? 6 horas. Entonces, como ven, para él es cerca de la medianoche. Sin embargo, Aquí ya es sábado. Sin embargo, ha hecho un esfuerzo para recibirnos. Entonces, le agradezco. Quiero comentarles brevemente acerca de Tiago. Alguno de ustedes probablemente lo ha visto cuando él nos ha visitado aquí en la Universidad Arcos. Muchas gracias, Tiago, por aceptar esta charla para hablar sobre una mirada joven desde la investigación para la vida. Tiago Lucena es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Es miembro también del Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo y de la Casa Itinerante de la UNESCO Edgar Morán para el Pensamiento Complejo con sede en Argentina. También es miembro de la Comisión de Investigación de la misma universidad en Brasil. Es investigador del Grupo de Estudios de la Complejidad del GRECOM de Brasil. Es profesor del curso de Ciencias Sociales y Tecnología de la UFRN. Actúa en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, sociología, antropología y educación, pensamiento complejo, transdisciplinariedad, sociología de la religión, política científica, tecnológica, ciencia, cine y metodología de la investigación científica. Actualmente, Tiago es investigador postdoctoral en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal, desde donde nos acompaña ahora. Entonces, sin más, Tiago, siéntete bienvenido y te doy la palabra para que puedas charlar con nuestros estudiantes sobre tu experiencia. Ok. Muchas gracias, Ana Cecilia, profesora Ana Cecilia, y también agradezco a Alejandra, a tu mamá, también la memoria de tu padre, que es alguien que es el espíritu de esta tan creativa y tan viva institución que es la Universidad, la CEU Arcos, de mi querida Puerto Vallarta, donde tuve la oportunidad de estar por 2 veces. Yo me acuerdo, no sé si esa es la expresión correcta, pero dicen que la gente de Puerto Vallarta se llama pata salada. ¿Está correcto? Sí, sí, es correcto. Me siento un pata salada también. Entonces, para mí es una alegría poder estar con ustedes. Como yo dije, jugando hoy es sábado, ya aquí son las 12:12. Pero no importa, para mí lo importante es poder estar compartiendo, aprendiendo con ustedes y siempre que sea posible, aquí estoy. La profesora Ana Cecilia sabe bien esto. Y hoy estoy en Portugal en mis estudios postdoctorales. ¿Quieres decir algo, Ana Cecilia? No. Adelante. No. Sí, yo pensé que ibas a decir algo. Entonces, estoy aquí en mi investigación de postdoctorado y voy a empezar mi charla. Yo prometo que voy a hacer algo más compacto, así quiero decir, porque generalmente cuando empiezo a hablar sobre el tema de la investigación, no de mi tema de investigación, pero sobre el espíritu de la investigación, hablar de los escenarios posibles en los cuales podemos parar, mirar y también reaccionar y también cambiar las situaciones. Esto siempre me da mucho gusto, entonces acabo por hablar
por mucho tiempo, pero hoy voy a hacer algo más compacto, los prometo. Pero hay que decir que la investigación que estoy haciendo en este momento, ella nació desde dos situaciones específicas. La primera, en mi universidad, en Natal, en Brasil, compartiendo con mis alumnos, no solamente dentro del contenido de clases, pero después, antes, el contacto con los alumnos me dio la oportunidad de empezar a pensar un poquito más quién puede ser o quién es este nuevo sujeto que nace en el siglo XXI dentro de toda una forma de compartir la existencia que es compartir la existencia en red. Un paréntesis. Yo, ojalá, mientras va comunicando, va mejorando un poquito el español, que está un poco parado por aquí, porque salgo de Brasil, vengo a Portugal, sigo hablando portugués, aunque haya diferencias entre los acentos portugueses de Portugal y de Brasil, pero es el mismo idioma. Entonces, ojalá dentro del tiempo que vaya hablando, pueda ir mejorando la comunicación con ustedes. Y siempre que, Ana, voy a hacer como hago cuando estamos juntos. Yo a veces digo una palabra que no es en español y te voy a preguntar, ¿cómo se dice en español? Para que me ayudes, para que todos podamos comunicarnos bien. Entonces, primero eso de la comunicación con mis estudiantes, y después empecé a hablar sobre el tema en espacios diferentes, no solamente dentro de la academia, dentro de la universidad. Empecé a hablar sobre el tema con toda la gente. Y eso tiene que ver con uno de los puntos también que voy a hablar pronto aquí, que voy a llamar estrategia. Ya les voy a explicar mejor un poquito sobre esto. El método como estrategia para que puedan pensar en sus propios temas de investigación a partir de esta forma de mirar. Entonces, con este tema yo pude ir 2 veces a CEO Arcos en Puerto Vallarta, y la comunicación con los alumnos de esta universidad me amplió aún más la posibilidad de pensar la universalidad de toda esta situación, de esta generación que a mí me gusta nombrar como generación selfie. La expresión de selfie, eso que hacemos todos nosotros, quien nunca hizo una selfie. Pero, ¿qué selfie? ¿Qué quiere decir autorretrato? ¿Qué selfie estamos creando, construyendo en este siglo XXI de nosotros mismos, de la sociedad, de la forma de interactuar en la vida? Entonces, en este momento es más o menos lo que hago aquí, y ahí utilizo otras expresiones como la idea de subjetivación. Eso es una expresión muy utilizada actualmente por un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que el proceso de subjetivación es el resultado de los seres vivientes, que somos todos nosotros, todos que respiramos y vivimos, y las tecnologías o todo eso que está construido por nosotros mismos o en las generaciones anteriores. Entonces, el resultado de ese encuentro del humano con la tecnología produce un nuevo sujeto humano. ¿Y qué nuevo sujeto humano o qué hace? ¿Cómo aprende? ¿Cómo son los afectos? ¿Cómo es la memoria? Especialmente este tema de cómo es o cómo será o cómo es la memoria del humano a partir de nuestra relación
cada vez más totalmente hecha en red o en la infosfera, como dice otro filósofo francés, Pierre Levy. Bueno, más o menos un poco de lo que estoy trabajando ahora, pero no es exactamente de mi investigación que quiero hablar con ustedes, pero el proceso de la investigación, y compartiendo esto quizás pueda ayudarlos a reflexionar un poquito más sobre sus investigaciones. ¿Y por dónde quiero empezar? Por dónde yo tuve que parar, dar un stop en mi investigación. Como cuando la mayoría puede suponer que sabe, cuando todos nosotros nos dimos cuenta que no había más, en Brasil utilizamos mucho una expresión, creo que en español también, cuando vamos a pedir a alguien o exigir a alguien que haga algo, decimos, ¿para cuándo? Preguntamos, ¿para cuándo es? Y decimos, para ayer, es para ayer. En Brasil, para ontem, es para ayer. Entonces, la pandemia nos puso a pensar que el para ayer no existe. No existe. Esa idea de que todo el tiempo tenemos algo que concluir, ay, porque no tengo tiempo, nunca tengo tiempo. Todos nosotros hemos sostenido el tiempo porque no existe el para ayer. Pero bueno, justo en el día 9 de marzo, porque cuando la pandemia empezó, cuando la epidemia se convirtió en pandemia, después que salió de China, uno de los primeros lugares donde llegó el virus con mucha fuerza fue en Italia. Ustedes saben todos estos datos. Entonces, todo el continente europeo empezó prendió la luz de prestar la atención. Entonces, Portugal, que es un país muy chiquitito, tiene una población de como en Brasil, equivale a un estado de Brasil, es muy, muy chiquitito Portugal. Eh, eh, el gobierno empezó a reaccionar rápido. Cuando Italia iba muy mal, Portugal ya empezaba a cuidarse. Entonces, Portugal nunca apareció en los gráficos como un lugar donde el virus se hizo demasiado mortal, por varios cuidados que seguimos teniendo hasta hoy, pero las instituciones tuvieron que parar. Y en aquel momento, en marzo, yo estaba justo por empezar, en aquellos días, la parte que para mí era la más esperada, más aguardada de mi investigación, que era cuando yo iba a empezar a frecuentar una escuela aquí en Portugal, donde yo iba a empezar a hacer talleres. A mí me gusta muchísimo trabajar después de pensar, construir toda una idea más reflexiva, toda una idea más epistemológica, más teórica. A mí me encanta cuando es posible en mi área, en mis estudios, construir un taller para ir a trabajar junto con, investigar con la gente. Entonces, cuando yo justo iba a empezar, tuve que parar. No podía, no había más escuelas en la forma concreta para ir. Y mis talleres estaban conformados, pensados para la interactuación cercana, con cercanía, con en fin, la construcción como un taller hace construir algo. Entonces, esto en el primer momento yo estaba con la cabeza, para ayer, para ayer, para ayer. Y segundo, todo estaba muy, muy organizadito, ordenadito para empezar la práctica. Yo uso la, entre comillas, práctica porque leer, construir una idea teórica es una forma de práctica también. Entonces, pero la idea convencional de práctica.
con esto yo tuve que empezar a pensar. Y primero con todo, sintiendo todos los dolores del mundo, teniendo toda la empatía que tenemos que seguir teniendo para acoger todo el dolor, para recordar. Mucha gente dice que estamos en el mismo bote, en el mismo barco, pero no es como yo pienso. Pienso que estamos en el mismo mar. En este mismo mar hay barcos amplios donde hay poca gente, hay barcos medianos donde hay más o menos, no mucha gente, y hay botes chiquititos donde hay mucha gente, y hay gente que no tiene barco, no tiene bote, no tiene donde, tiene solo sus propios brazos y piernas para mantenerse, para no ahogarse, no hundir en el mar. Entonces, en ese momento se presenta, y ahora que las cosas que construí para ustedes se presentaron frente a mí. Primero voy a utilizar una palabra que ya está en nuestro vocabulario hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, desde siempre en la historia de nuestra especie, que es la palabra crisis. Crisis. Entre varias formas o varias formas etimológicas de la construcción del origen de esa palabra, hay una que me llama mucho la atención y que tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes, que es una de las formas latinas de decir qué significa crisis. Crisis significa decisión, la posibilidad de decidir, que en la raíz de la palabra quiere decir partir en dos pedazos, en dos partes. Pero en el mundo complejo, y muchos de ustedes deben saber que complejidad no es lo mismo que complicado. Complejo no es lo mismo que complicado. Complejo es cuanto más complejo es un problema, una situación o una sociedad. Cuanto más... ¿Cómo? No, creo que alguien abrió el micrófono. Complejo es lo que es entretejido, o es una situación que tiene múltiples posibilidades. No apenas dos, como nos hemos acostumbrado. Una situación complicada tiene dos o muy pocas posibilidades, es más fácil de resolver. Entonces vivimos en un momento absolutamente complejo, que tiene muchas partes, muchas posibilidades. Entonces, pensar crisis apenas como eso de partir en dos ya no se encaja, ya no es más suficiente. Por eso, Edgar Morin, que es uno de los pensadores, de los teóricos que son parte de mis investigaciones desde que empecé mi carrera, también que comparto las ideas con la profesora Ana Cecilia y muchos de Arcos. Él dice que para explicar mejor la idea de partir en dos, él dice, es necesario pensar la crisis como una posibilidad de ambivalencia. O sea, ambivalente son situaciones que pueden mostrar dos o más caras al mismo tiempo, y uno no sabe cuál es la buena, la mala, la correcta, la incorrecta, pero son rostros que pueden emergir al mismo tiempo y uno no sabe para dónde ir. Es una forma de complicar un poquito más esa idea de crisis como algo que es partido en dos. Entonces,
Cuando Mohan habla sobre ese tema, él va a usar varios ejemplos históricos, pero yo quiero ir caminando para pensarmos ejemplos que están muy en nuestro presente. Él dice, Mohan, es preciso, es necesario, es urgente asumir y trascender las contradicciones, las ambivalencias, las ambigüedades de nuestro tiempo. Porque ahora más que nunca, muchos de nosotros, no podemos generalizar, en este caso lamentablemente, nos hemos dado cuenta que estamos definitivamente en un momento de incertidumbre. Pero esto no es malo. La incertidumbre tiene una pulsión de creatividad, de vida muy, muy fuerte, muy intensa. A mí me gusta muchísimo esa frase de Hölderlin, es un poeta alemán, que dice, donde crece el peligro, crece también la salvación. Es ahí, en esta combustión de la incertidumbre, de la crisis, donde pueden surgir varias posibilidades. Así es, así fue y así es desde siempre en la historia de nuestra especie. Cuando bajamos de los árboles, empezamos a ocupar la tierra y hacer que la tierra empezara a crecer y a producir los frutos que queríamos. Cuando paramos de caminar por dos lugares con el cambio de las estaciones, en todos estos momentos probamos la incertidumbre que nos posibilitó elegir, construir nuevos caminos, nuevas rutas para sobrevivir como especie, pero también para ampliarnos como especie. Y comprendiendo que estamos definitivamente en un punto de incertidumbre muy, muy claro, claro, no porque presenta muchas caras, pero muy definitivo, es que tenemos que mirar no hacia el pasado, tampoco tenemos que quedarnos intentando mirar o esperando que llegue el futuro. Más que nunca, mis amigos que están empezando sus investigaciones, la construcción de sus tesis, es urgente pensar el presente. Hay un educador de los pueblos originarios brasileños, Daniel Munduruku. Él dice, en portugués, una traducción, el presente es un presente, porque en portugués decimos presente para regalo. Creo que en español en algunos lugares también. Pero el presente es un regalo, pero para utilizar la misma palabra, el presente es un presente. Entonces tenemos que aprovechar, pero tenemos que lanzar mano o mirar hacia el presente con una actitud contemporánea. Esto es más o menos el camino que yo empecé a hacer. ¿Qué sería esto, profesor Tiago? ¿Cómo sería mirar con una actitud contemporánea? La idea de contemporáneo que quiero expresar no es la idea cronológica de el contemporáneo es el que vive en el mismo periodo que yo, somos contemporáneos. No, esa es la idea, sí, está correcto, pero es la idea cronológica de contemporaneidad. La idea de contemporaneidad que tiene que ver con una actitud del sujeto se procesa en otra forma de mirar el tiempo, que es el kairos, es el tiempo de la circunstancia, es el tiempo del sentir las cosas. Entonces, si yo miro hacia el presente solamente por el cronos, por la cronología, el tiempo que yo puedo contar, medir, yo voy a volverme loco, primeramente, ante todo voy a ponerme loquito porque voy a vivir en la intensidad
de todo que pasa a mi lado. Por ejemplo, si yo voy mirar, si yo miro con una mirada puramente cronológica para la cantidad de enfermos, la cantidad de muerte por el coronavirus en todo el mundo. Otro tema interesante, tristemente interesante para pensar. Si yo miro a lo que sucedió hace pocos días en Beirut, en el Líbano, la explosión en el puerto de Beirut. Eso, todas esas características, sí, otro tema. Primero el tema del coronavirus, después el tema de la explosión, de las bombas, de las muertes por la explosión. Y después si yo miro a los problemas que tienen que ver con nuestra forma de relacionarnos en red, las distancias o la falsa idea de que estamos conectados, pero ya no es, apenas estamos conectados a la internet. Esto sería la forma cronológica de mirar hacia el presente y esto tiene demasiada luz. Esto puede cegarnos. Mirar hacia el presente desde la perspectiva del kairos o del tiempo circunstancial, del sentir el tiempo, es una no es solamente un consejo, nadie necesita consejos, es el expediente, el trabajo, el día a día, el cotidiano, el hacer del investigador. Porque cuando yo miro para la luz, el presente cronológico de la cantidad de gente que muere todas las horas por el coronavirus, eso me pone ciego de ver las circunstancias que están antes, durante y después de todo esto. Cuando yo miro para la explosión como un hecho terrible que de un país que ya iba muy mal, económicamente, socialmente, con el virus. Y bueno, y cuando yo miro los problemas de nuestras nuevas relaciones en red, yo no percibo que todo esto, quizás, esto es apenas una suposición, quizás lo que está atrás en la sombra de toda esa claridad, todas las situaciones de el individualismo exacerbado del humano, quizás toda esa capacidad que este mismo humano, y estamos hablando de todos nosotros, la misma potencia que tenemos de crear situaciones potentes de vida, tenemos también de autodestrucción. Nuestra especie, más que cualquier otra que pisó en este planeta, tiene la capacidad de aniquilar la vida, no solamente de los otros humanos, pero también las otras especies, y de ser como un virus que mata mucho más que cualquier otro virus, no olvidando la importancia de pensar la curación de toda esta situación. Pero antes, durante y después de todo esto, están otras situaciones que muchas veces por la intensidad y la emoción, la conmoción de la luz del cronos, no nos damos cuenta de mirar. Yo puse así: el presente es un regalo, pero el presente no es lo que se presenta en la superficie. El presente tiene que ver con lo que está tras la luz. Ser capaz de ver el oscuro en la luz es la actitud necesaria para actuar como un intelectual en nuestros tiempos. Esto significa que no podemos simplemente vivir bajo el impacto visceral, emocional de la cantidad de informaciones que recibimos. Información, mis amigos, no es para nada lo mismo que formación. Es muy común confundir hoy día que tener la mayoría, todos no, la mayoría o una gran cantidad de la población mundial, porque hay mucha gente que no tiene,
camina todos los días en el bolsillo con una memoria muchísimo más potente que nuestra memoria biológica, que son nuestros smartphones, nuestros teléfonos. En ellos, una vez conectados a la Internet, son un gran cerebro que es capaz de guardar muchísima información. Pero cargar muchísima información en mi bolsillo no es para nada lo mismo que tener conocimiento. Conocimiento es la capacidad de tratar las tantas múltiples informaciones. Cargar información no quiere decir mucha cosa. Un intelectual o un profesional, un humano, un sujeto, es el resultado de lo que él hace con las informaciones que tiene. Tener mucha información no es importante. Importante es trabajar, conectar muchas informaciones, muchas veces anunciadas por la mitad, muchas veces fake news, mentirosas, absolutamente, muchas veces parciales, muchas veces completas, pero lo que cuenta y es para ser capaz de ver el oscuro en la luz, tenemos que aprender a conectar las múltiples informaciones para así construir nuestra formación. Y eso quiere decir que, primero, no tenemos que contentarnos con la primera información que nos llega, nos acerca. Hay que dudar de las informaciones. Esto incluso es un consejo que está en la matriz, en la raíz de todo el pensamiento científico, yo iba a decir occidental, pero todo el pensamiento intelectual humano serio. Esto está, pero cuando yo digo occidental es que está en la raíz de un librito chiquitito, pero inmenso, que en portugués decimos el discurso del método, de René Descartes. Él dice, es necesario desconfiar de la primera información. Siempre, si alguien llega y anuncia algo, ok, muy bueno, voy a buscar otras fuentes que me pueden dar otros datos, otras informaciones sobre esto y empezar a conectar estas informaciones. ¿Por qué? De anuncio de informaciones ya tenemos ahí los miles y miles de canales y medios que lo hacen. Pero una vez que estamos en la universidad, esto es un deber de todos nosotros, pero cuando estamos en la universidad, en la investigación, aún más tenemos que tener ese cuidado con las informaciones que se presentan para nosotros. Vamos más adelante. Hay una información interesante que es un autor que quizás muchos de mis compañeros profesores de esta universidad conocen. Javier Echeverría. Javier Echeverría escribió en 1994, año que muchos de ustedes no habían nacido incluso, aún en el siglo pasado, en el siglo XX. Él escribió un libro que se llama Telépolis. En 1994 él hablaba de un mundo aún en construcción que ahora es más que realidad. Telépolis, él va a explicar en el libro, que es la configuración nueva, actual, de la polis griega. Los griegos crearon esa idea de ciudad que se llama la polis, que hay un centro, hay un núcleo central, y desde ese núcleo central, todas las reglas, las leyes, las formas, los rasgos culturales de mantener la paz, el orden en la sociedad, de dónde emana todo esto y para dónde vuelve todo esto. Él dice que, y no solo la polis griega, pero todas las formas de polis que creamos después, todas son demasiado céntricas, con un poder central. En Telépolis aparece una nueva configuración
no hay un centro, hay muchos centros que cohabitan en el mismo espacio, es la idea de red que tenemos hoy. Entonces, nosotros sabemos que la red funciona con varios núcleos que se van esparciendo en la infosfera y que uno no tiene necesariamente un control central. Y hoy y en Telépolis dice Echeverría que el acercamiento y el toque va a ser cambiado o sustituido por la ubicuidad o esa capacidad de estar en varios lugares, como dice el Michel Serres, es una sociedad de vecindad, somos todos vecinos, pero no estamos cerca a nadie. Y con la pandemia todos nosotros fuimos obligados a empezar nuestras actividades desde una pantalla, desde nuestras casas, estudiar. Y él dice, él usa en el libro esas expresiones. Teletrabajo, teleeducación, teledinero, todo esto, todas las situaciones, teleafecto, todo esto es sostenido por la red. Vamos un poquito más. Pensar el presente. Esta tarea no es de nadie, es nuestra. Es nuestra. Y primer punto es no dejar cegarse por no dejar que ceguemos con tantas informaciones sueltas en nuestro ambiente. El coronavirus es la superficie. La explosión del puerto de Beirut, Líbano, es la superficie. Quizás la sombra sea el rasgo de individualismo o la capacidad humana de aniquilar la vida. Apenas un resumen de lo que estaba diciendo ahora poco. Aniquilar la vida no apenas del otro humano, pero en general, la vida en general, en busca de más lucro, de una satisfacción que viene por tener cosas, por acumular cosas en nuestras casas, nuestros armarios, nuestras vidas. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Ana Cecilia, por favor. Yo hablé cuánto tiempo tengo para poder organizar la parte final. Creo que vamos a hacer unos 8 minutos o 10 minutos máximo para tu cierre y después interactuar un poco. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Voy a resumir la segunda parte ahora. Gracias. Voy a mostrarles una imagen. Entonces, creo que pueden ver. Ese cuadro, a mí me gusta mucho mirar a esa pintura, porque ella me dice mucho de nuestro tiempo, muchísimo. Ese cuadro, para los que no conocen, se llama Duelo a Garrotazos. Es un cuadro de Francisco de Goya. Y yo les invito a mirar con mucha atención a lo que hay en esta pintura. Y para decir un poquito de mi lectura, y que nos lleva a quedar con la información de la luz de lo que está en la superficie y que nos hace olvidar las sombras o lo más importante que hay que ser visto y pensado por nosotros que somos investigadores, pero nosotros más antes que eso, nosotros humanos. Los garrotazos son esas herramientas que están en las manos de los dos hombres que aparecen en la pintura y son para golpear. Ellos están pero tan absolutamente concentrados, compenetrados en golpear uno al otro, que no se dan cuenta, fíjense bien en esta pintura, que no se dan cuenta
que mientras se van golpeando, la arena, en portugués se dice arena movediza, no sé cómo dice, los va tragando, los traga bajo la tierra. Esa arena los traga, y ellos no se dan cuenta porque solo están interesados en golpear, quizás matar, no sé, el otro. Y así estamos nosotros, todo el tiempo preocupados en vencer los obstáculos que se presentan en nuestras vidas, como las metas. Todos nosotros tenemos metas en la universidad, en el trabajo, en las relaciones, en la familia. Todo el tiempo estamos mirando hacia las metas que están cada vez más lejanas y más imposibles de alcanzar. Y vamos produciendo y parece que no llegamos nunca a ningún lugar, porque solo miramos a todo esto, lo objetivo, lo que está en la superficie, y nos olvidamos que el planeta, el entorno, no solo el planeta desde el punto de vista ecológico, pero ecológico sí, como la idea más ampliada, que son todas las partes que carecen de conexión, de estar en conexión, y vamos perdiendo, vamos perdiendo la capacidad de mirar a lo más importante, las cosas que van sucediendo a la vuelta nuestra. Porque yo ahora, para utilizar una palabra muy cercana a nosotros en la investigación, yo podría decir que esos dos chicos, hombres que están ahí, que se golpean con los garrotazos, son como una de las herencias de la modernidad, que la modernidad histórica nos regaló en el pensamiento científico, que nos causa muchísimos más que nos regala junto a esto, mucho más pérdidas que ganancias desde el punto de vista de ampliación del conocimiento. ¿Qué herencia es esta? Es el perfil del super especialista. El super especialista no es un especialista con superpoderes, al revés. El super especialista es aquel que sabe, sabe muchísimo sobre su especialidad, sobre un punto de las cosas, sabe muy bien golpear con su garrotazo, pero ignora, no tiene ninguna empatía para pensar o conectar su saber con lo que está, con los otros saberes posibles. Esto, nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a nos volvermos o hacernos súper especialistas, pero tenemos que pelear para que eso no suceda. Ser especialista en algo es importante, pero el buen especialista es aquel que respira y mira hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, y es capaz de poner en conexión sus pensamientos. Si yo estoy mirando, por ejemplo, al problema del turismo, yo no puedo pensar el turismo apenas desde la perspectiva puramente económica. No, porque el turismo, los turistas llegan a determinado lugar y traen con ellos la plata que va a dar la comida para la gente que necesita trabajar y no sé qué. Sí, eso es una realidad, pero el turismo es uno de los fenómenos más complejos de nuestro tiempo. Podríamos hablar mucho tiempo sobre ello, pero es necesario respirar y mirar la conexión entre las diferentes partes que el fenómeno del turismo trae, carga, desde el punto de vista también de la amenaza ambiental, desde el punto de vista también del cambio esto es muy bueno, incluso del cambio de posibilidades culturales que hacen crear nuevas formas también de convivir, de compartir la existencia. Entonces, es necesario luchar, pelear para no volverse en un super especialista.
Y para terminar esta parte, porque hay otras cosas que yo puse aquí, pero no va a ser posible. Pero dentro de las cuestiones, si hay cuestiones de ustedes, yo puedo ir entrando en otros puntos. Pero para terminar, cuanto más los problemas se vuelven planetarios o complejos, lamentablemente más se vuelve impensables. Esa frase es una idea de Mohan, pero yo puse otros elementos. O sea, cuando cuando interactuamos como super especialistas, los problemas siguen ahí todos, pero vamos perdiendo, el super especialista solo pierde. Vamos perdiendo la capacidad de pensar la totalidad o la complejidad de las cosas. Y perder esa capacidad, porque nosotros tenemos que pensar que el investigador es alguien que piensa, obviamente, pero alguien que pone su saber, la conexión de las informaciones que hace muy bien, pone a la disposición para hacer del mundo un lugar mejor, por lo menos. Esa es la idea, el principio inicial de la buena ciencia. Poner a disposición el pensamiento para dejar el mundo un lugar mejor. Pero cuando soy un super especialista, yo no hago esto. Quizás mejoro mi condición personal, individual, pero nada más que eso. Sí, entonces, para finalizar, yo estaba buscando una forma de resumir. Primero, 3 puntos importantes de esta charla. Ser capaz de actuar como un contemporáneo desde el punto de vista del kairos, del tiempo circunstancial, y ver la sombra, el oscuro tras la luz. Segundo, luchar, pelear para no volverse en un super especialista. Y por fin, el tercero, actuar desde del método como estrategia. El método como estrategia no es un conjunto de reglas que tenemos que seguir, pero no podemos olvidar que para hacer el pensamiento científico, para hacer una tesis, es necesario tener un programa. El método como programa no podemos dejarlo afuera. Partimos del programa, tenemos que poner objetivos, cómo vamos a llegar a esos objetivos, en fin, tenemos que poner todos los puntitos en nuestro proyecto, pero el proyecto no puede volverse en una religión de donde no se puede escapar. El proyecto es el lugar es para empezar, que me da seguridad. Yo sé más o menos qué problemas yo quiero pensar. Yo sé lo que yo quiero resolver, pero yo tengo que utilizar el método como estrategia para cuando llegan momentos como estos que ponen arriba todas las situaciones donde no podemos ni siquiera salir de nuestras casas, pero tenemos que seguir pensando, construyendo posibilidades de investigación. En estos momentos tenemos que tener la capacidad de respirar, mirar el contexto, mirar las múltiples posibilidades y buscar las conexiones y otras formas de seguir pensando, porque el pensamiento no sale de vacaciones, no puede salir de vacaciones. Nosotros podemos tener unos días de vacaciones. El pensamiento no entra en cuarentena, no puede. Necesitamos seguir pensando, pero el buen pensamiento capaz de promover el acercamiento, promoverla y ampliar la vida y no apenas la autodestrucción de nuestra especie. Bueno, era eso más o menos estas ideas que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias y si hay alguna cuestión podemos seguir charlando y platicando. Gracias. Muchas gracias, Tiago. Vamos a abrir el espacio ahora para que los participantes puedan interactuar contigo, preguntarte algo. Ajá.
plantear alguna Sí, sí. idea o alguna duda. Así que adelante, de manera libre, quien quiera abre su micrófono y hace la pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, gracias, Tiago, por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros, platicándonos acerca de todo esto, ¿no? Y sobre todo que haces una concientización en otras áreas muy interesantes, como la de la pintura. Me gustó mucho porque sí es cierto, o sea, nos olvidamos de nuestra realidad y de las cosas que realmente pasan por enfocarnos en otras problemáticas o en otras cosas. Bueno, mi pregunta va más en torno a la transdisciplinariedad. Lo que pasa es que nosotros ya estamos en 9º cuatrimestre. Yo soy de la carrera de comunicación y actualmente estamos desempeñando una tesis en torno a la violencia contra la mujer, donde aplicamos 3 visiones diferentes: la visión de la psicología, la visión de la comunicación y la visión de la mercadotecnia. Para mí, la verdad, es el primer trabajo, por así decirlo, dentro de la universidad o en toda mi vida, porque pues sí es cierto, esta universidad es de las pocas que maneja este nuevo método transdisciplinar. Entonces, para mí fue un proceso algo complicado el dejar de ver todo de manera disciplinar y ahora verlo de manera transdisciplinar. Entonces, mi duda es, cuando tú empezaste, bueno, mi pregunta es, ¿tienes algún tip, algún consejo en torno a la información, en torno a que pues soy nueva en esto, de cómo poder sobrellevar toda esta parte del cambio, la transición que tiene una persona que siempre vio las cosas pues un poquito más disciplinares, a hacer este contexto transdisciplinar y no perderse, porque pues esta amplitud, y obviamente pues tiene muchos pros, ¿no? Pero a fin de cuentas es una amplitud que de cierta forma te genera cierta incertidumbre en algunos puntos y en otras te genera como el miedo al tener desconocimiento de otras áreas y que te puedas perder dentro de la transdisciplinariedad. No sé si me explico, ¿tendrás algún consejo, algo que puedas ayudarme? Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrea González. Andrea, gracias. Solo una pregunta para la profesora Ana Cecilia. La gente puede hacer más de una cuestión y yo intento Sí, contestar claro. todas o individualmente, ¿cómo sería? Como tú quieras, Tiago. Si quieres contestar esta pregunta y luego abrimos otras, ¿te parece? Bueno, Andrea, gracias por la pregunta interesantísima, muy buena. Mira, como yo le dije, es una herencia pensar las cosas desde la disciplinariedad, desde el punto, la no conexión entre los puntos. Es una manera que repetimos desde no, tu duda o cuando dices, yo estoy empezando en esto, soy nueva. No te preocupes, es un problema que está en todos nosotros desde el siglo XVII. Estamos repitiendo esta fórmula, esta forma de hacer ciencia ya hace unos siglos y incluso esta cuestión es tan profunda que incluso la forma como están construidas las paredes, digo las paredes, y todos los laboratorios y toda la estructura, la infraestructura de nuestras universidades, laboratorios y lugares de pensamiento están estructuradas desde el punto de la fragmentación o separación y peor que eso, la oposición entre las formas de construcción de conocimiento o las áreas de saber distintas. Ese es el primer punto. Entonces es una angustia que está en todos nosotros, pero si mejor, no es una angustia, es una herencia que está en todos nosotros. Pero cuando eso se vuelve una angustia para, ay, ¿cómo puedo hacer? No, ya que no, es una área que es un territorio que yo no sé, no tengo seguridad para pisar y no sé qué. Esto es ya empezaste muy bien y yo sé, como dijiste, esta universidad alimenta en ustedes esa buena angustia creativa de empezar a intentar conectar las partes de las situaciones. Entonces, primer punto, el especialista
o nosotros que tenemos nuestra carrera en nuestra área específica, cada uno de nosotros. No podemos, la cosa que hablé antes, que es esa actitud de respirar y mirar y intentar conectar, eso ya está, ya dije, pero la otra situación que es importante decir es que una vez que yo tengo ya la capacidad de comunicarme con los otros saberes, eso no me da, hay que recordar, eso no me da la autorización de hacer o pensarme como si yo fuera el especialista de la otra área. Un ejemplo así muy grueso, muy general, es que no es porque yo, Tiago, en este momento estoy trabajando con lo que yo digo, el futuro de la memoria humana, por ejemplo. Eso no me autoriza a hacer un tipo de investigación donde yo voy a poner cosas en el cerebro de las personas o no me autoriza a utilizar un protocolo médico solamente porque yo estoy interesado en la literatura médica, la literatura de la neurociencia. Esto no me autoriza a hacer determinadas cosas. Éticamente no se puede. Pero eso quiere decir que yo tengo que ir al encuentro de esos otros especialistas. Si ellos no hacen el camino de conectar los saberes, es mi deber hacerlo. Primero, yo no puedo simplemente llegar a un neurocientista y decirle, mira, yo estoy trabajando sobre el futuro de la memoria humana, qué pasa con nuestra memoria después que pasamos la responsabilidad de pensar para los aparatos técnicos. Por favor, dime qué es. Por favor, haga una investigación ahí y dime cuál es tu punto de vista. No, yo tengo que primero leer, alimentarme de la literatura que tiene que ver con esta otra área, que no es mi área de formación, pero es el área que necesariamente yo no puedo salir diciendo en mi investigación lo que va a suceder con la memoria humana sin comunicarme con los neurocientistas que están ahí trabajando con esto todo el tiempo. Entonces yo tengo que buscar la literatura, cuando yo digo la literatura, las teorías, lo que hay sobre eso en la neurociencia, y comunicarme con los neurocientistas. Si yo no puedo encontrarlos personalmente, yo tengo que ir a buscar los últimos artículos, la investigación de punta, de avant-garde, lo que está en la más nueva y autorizada, y claro, no puede ser una información que yo encuentro en una red social. Yo tengo que ir a buscar el paper, el documento original oficial en los medios oficiales científicos que hablan sobre el tema. Entonces empezar esa comunicación y una forma de resolver muy fácilmente en nuestro texto. Y esto es dijiste la palabra consejo y me faltó la otra palabra en español para sustituir, pero esta información que voy a dar es muy básica, pero es una de las informaciones que uno jamás puede olvidar. Es necesario, ¿cómo dices? Espera, en español la palabra, un segundito. Es igual. Es necesario citar, construir la referencia del otro. O sea, si para construir una frase que sea un periodo escrito en tu texto, tú tienes que consultar otros autores de tu misma área, pero de otras áreas también. Hay que citarlos, hay que dar ese espacio porque esta idea no es tuya, no la construiste o no la pensaste sola, pero hay que dar el lugar, el espacio del otro que pensó y conectar en el texto. Y buscar siempre los especialistas que trabajan. Por ejemplo, cuando me planteas el tema de la violencia contra mujer, no sé si en español se dice
por ejemplo, el feminicidio es una expresión que se usa en Brasil, y las otras formas, no solamente cuando uno le quita la vida a una mujer, pero las violencias que no tienen una cara fea, no tienen una fuerza física, pero son violencias. Y cuando presentas que estás buscando el punto de vista de la psicología, la comunicación y de la mercadotécnica, tu proyecto ya nace transdisciplinar, obviamente, y es ahí, en este momento, que tiene que buscar, revisar lo que hay más actual y oficial sobre este tema en estas áreas, pero uno jamás va a poder dar cuenta de toda la literatura que hay sobre este tema en todos los puntos de vista, pero hay que elegir los pensadores que están en el oficio de trabajar este tema y dialogar y comunicar con ellos. Porque el problema del feminicidio es uno de los más complejos de todos los tiempos de nuestra condición, yo podría decir, no solamente en este momento. Nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que aún hoy haya y sea tan recurrente, no sé esa palabra, se ve tan seguida la violencia contra la mujer? Esa pregunta era la que tendríamos que hacer. ¿Cómo en el siglo XXI aún hay tan fuertemente ese fenómeno? Es un fenómeno que está en la raíz nuestra y hay que pensar desde muchos puntos de vista, dialogando con los especialistas. Si es posible dialogar con ellos o entrevistarlos, por ejemplo, en una buena investigación también pasa por, a veces, en algunos tipos de temas, entrevistar a los especialistas que hablan sobre la violencia de la mujer desde el trauma psicológico, por ejemplo. Pero si yo no tengo y no está en mi metodología trabajar con entrevistas, yo puedo entrevistar a los pensadores leyendo sus libros, pero leyendo sus libros o artículos, no apenas leyendo una información que yo encontré en el canal de televisión, en una página en la internet que estaba ahí suelta. Yo tengo que ir a la matriz del pensamiento y alimentado de esto, ser capaz de decir, de llegar a mis conclusiones, o si mi investigación no es necesariamente conclusiva, por lo menos hacer mi crítica a partir de la conjunción de estos varios modelos de pensar el mismo problema. No sé si contesté tu pregunta, pero si por lo menos alimentó tu angustia, esto ya es bueno. Sí, muchas gracias. Sí, sí me ayudó. Bueno, Gracias. entonces esos 3 puntos de vista que elegiste para tu investigación son espectaculares y son largos. Hay que tener, Andrea, mucho cuidado también a veces tenemos muy buena voluntad de querer buscar informaciones de áreas distintas, pero a veces nosotros no tenemos o el tiempo o el material para hacerlo. Hay que saber elegir. Apenas para concluir eso, que tiene que ver con tu pregunta, que a mí me gustó muchísimo. Hay dos imágenes que Edgar Morin construye muy bien, que a mí me gusta pensar las cosas así también. Él busca 2 referencias en la literatura mundial para hablar de 2 formas de mirar un problema. Primero, mirar el problema desde el punto de vista de Balzac. Balzac mira los problemas desde un punto de vista panorámico. Él mira desde arriba la generalidad de las cosas. Balzac tenía esa capacidad y escribía largamente. Sus libros tienen así, son grandotes. Hablaba largamente como una enciclopedia que daba un vuelo sobre la idea, el problema que él quería hacer. Y el otro punto que tenemos que usar al mismo tiempo es Stendhal. Stendhal escribía el detalle significativo, que era, por ejemplo, Stendhal era capaz de escribir
de describir en un libro una línea de una mano, escribí todo un libro sobre una línea de una mano. O sea, él iba al punto, al detalle significativo. O sea, tenemos que primero, si yo quiero comunicar o buscar fuentes de pensar la violencia contra la mujer, yo tengo que tener la primera mirada panorámica de Balzac para intentar ver el problema como está puesto en las varias posibilidades y después, como Stendhal, elegir lo que es más importante para escribir, porque es necesario olvidar que una investigación puede ser grado, posgrado, doctorado, postdoctorado. Nunca seremos capaces de esgotar, de hablar totalmente sobre un problema. Esto es imposible porque los fenómenos están permanentemente en movimiento, pero sí somos capaces de mirar desde un punto, encontrando conexiones y construir un texto y encerrar un texto en una idea sobre eso. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Yo tengo una pregunta. Hola. Bueno, mi nombre es Mariali. Yo estoy trabajando con Andrea en la tesis, Sí. con la parte de mercadotecnia. Bueno, hay algo a mí que me llama bastante la atención que estuvo mencionando pues, al cierre, que era lo de volverse un súper especialista. ¿Cómo puedo identificar que me estoy volviendo o que me estoy volviendo un súper especialista? ¿Y cómo puedes pues frenar pues esto? ¿Cómo puedes solucionarlo? ¿Cómo puedes intervenir tú para que no suceda? Bueno, difícilmente, gracias Mariali, ¿no? Mariali, gracias por tu pregunta. Difícilmente, si estudian en SEO Arcos, se van a volver en super especialistas. Pero, como es una tendencia que tiene por lo menos 3 siglos de repetición de que lo bueno es ser súper especialista, el que es muy bueno en algo va a ganar más plata, esas ideas todas locas que ahí están y que nos dejaron llegar a este punto que estamos hoy. Para no caer en la tentación de hacerse un súper especialista. Es muy sencillo pensar que hay un libro, no es para que lean, pero apenas para ilustrar mi respuesta. Hay un libro que en la traducción en portugués se dice, jamás fuimos modernos. Este libro es de un pensador, creo que es francés, se llama Bruno Latour. Bruno Latour dice, es un libro chiquitito también, que él siempre habla muy sofisticadamente sobre los temas que trata. Y en Jamás fuimos modernos, él empieza, la presentación del libro es fenomenal. Él, bueno, no es de tu generación, pero ustedes saben cómo es la estructura de un periódico, estos de papel grandotes así, quizás tu abuelo lo leía, no sé, que es más o menos la misma estructura que hoy tenemos en varias páginas de noticias. Las agencias de noticia internacional, por ejemplo, siguen muchísimo una estructura de esparcir las noticias parecidas al periódico que antes, aún existe el periódico de papel. Entonces, él empieza con la descripción que, hablando sobre un problema que, no sé, no me acuerdo más cuál era, pero algo sobre la economía de no sé dónde. Después, cuando pasaba para la otra parte, espera, un segundito, mi teléfono cuando llegue a esa hora entra en reposo. ¿Dónde está? Listo. Entonces, la economía de no sé dónde, el problema ambiental en otra parte, el problema
de la violencia o de la violencia que crece en otra parte, el problema de la falta de alimento en otro lugar. Y después él nos hace, va construyendo un texto que nos hace mirar y darnos cuenta que las cosas están absolutamente, hacen parte de un mismo lugar, que es el planeta, que es una casa común nuestra, y que aún muchos de nosotros no queremos o no queremos, esa es la palabra, no queremos mirar o ver la tierra como una casa común, un lugar común, que nosotros todos estamos en el mismo océano, definitivamente, no solamente por el virus, pero todas las cuestiones a ver, ¿cómo se dice? Aquecimiento, calentamiento global, aquecimiento global, de calentamiento global, por ejemplo, todos los cambios de la temperatura, todo eso tiene que ver con situaciones que están absolutamente conectadas, tiene que ver con la acción del humano sobre todo que es del orden del vivo. Entonces, no es difícil no es difícil no caer en la tentación de volverse un super especialista. Basta moverse desde la perspectiva que la economía, aunque no, es un problema de la Suecia, de Brasil, de México. La economía es regulada desde un punto que nos conecta, aunque también es la economía que causa la mayor percepción de la desigualdad social en el mundo, que el problema ambiental, ecológico, es un problema unificado, que las catástrofes, que el virus es como que una información potente en el sentido de decir, definitivamente este planeta es uno solo, es una conexión. Voy perdón, aún sobre tu pregunta, voy a hablar de un fenómeno que me dejó así muy, al mismo tiempo encantado y me puso a pensar muchísimo. Yo estuve en enero, febrero de este año, yo pude ir a conocer Las Palmas, que son las Islas Canarias, que están aquí, que pertenecen a España, pero están muchísimo más cerca de África que de España. Entonces, en uno de los días que yo estaba, yo desperté, salí a la calle y no se veía prácticamente nada. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y la gente dijo, es un fenómeno que se llama calima. Ellos llaman calima. Yo, ¿qué es calima? Esto, porque yo pensaba que tenía que ver con el frío. No. Lo que dejaba todo la visión difícil era arena, y esa arena venía desde el desierto del Sahara en África. Pasaba por el océano y llegaba a esa isla y era capaz de dejar la gente sin ver, incluso la gente que tiene problemas respiratorios sufre muchísimo con la calima. Y hay otro fenómeno, que esta misma arena del desierto del Sahara llega a una parte de la Amazonia de Brasil. O sea, yo decía a mis amigos, mira, qué bonito, esto es un mensaje de la patria inicial de nuestra especie, que es África, el continente africano. Es un mensaje para todos nosotros, que el planeta es uno solo. Nosotros buscamos todos los días formas de separarnos en fronteras, en idiomas, en rasgos culturales, en prácticas cotidianas, en exclusión por pertenencia por más o menos recurso financiero que tenga yo o no. Buscamos todo el tiempo separarnos, pero el planeta todo el tiempo nos dice, somos uno solo. Pero no te preocupes, si estás en una investigación con un grupo de personas que está buscando mirar el fenómeno que ustedes están trabajando es la violencia contra la mujer. Ok, el fenómeno. Pero yo quiero ver cómo eso se procesa desde el mercado
que es importantísimo pensar desde el mercado de la violencia contra la mujer. Porque el mensaje que nos llega es que es ok, la sumisión de la mujer, los productos construidos para el perfil de la mujer, es el perfil del cuidado, es la que tiene que quedarse en casa cuidando de todos. Y bueno, son miles, pero lo más importante es buscar conectar los puntos desde matrices oficiales del pensamiento. Eso yo digo miles y miles de veces, yo repito esa información porque para no caernos en la tentación de buscar una información que está en la luz de los tiempos, la emoción. Alguien dijo que mujeres que sufren violencia familiar en la casa desarrolla no sé qué. Alguien dijo, porque tuvo un caso y ya dijo eso como una tesis final final. No, uno tiene que mirar. El beneficio de la duda es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Alguien, o tú encuentras una información que dice el mercado construye o facilita la violencia contra la mujer porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí dice la información. Ahí, ¿qué tienes que hacer para no volverse una super especialista? Ok, ahora voy a buscar otras fuentes para confirmar o no esta información. Cuando haces ese ejercicio yo digo, el beneficio de la duda, de dudar de la información que se presenta como muy bonita a veces, mire qué bien construido ese texto, eso es la verdad. No, el beneficio de la duda seguramente no te dejará volverse en una super especialista, porque el super especialista no tiene dudas, solo tiene certezas. Y de certezas no vivimos y ahora más que nunca no se puede vivir. ¿Alguien más? Muchas gracias. De nada. ¿Listo? ¿Verdad? ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta, expresar alguna idea? Silencio. Bueno. Es que ¿podrías compartirnos brevemente cómo es que la investigación te ha llevado a viajar por muchos lugares? Bueno. Siempre pensamos que es solo el turista, pero ¿no? Que hacer turismo es una forma de viajar y que el trabajo del investigador tiene que ver con estar concentrado en libros y enfocado en cosas que pueden ser tal vez de poca aventura, ¿no? Sin embargo, tú haces justo porque investigas. Muy bien, muy bien. Mira, hay una historia cortita que a mí me encanta. Yo trabajo muchísimo con mis alumnos con este texto. No me acuerdo, no sé si cuando yo estuve en Puerto Vallarta llegué a trabajar en los talleres con los chicos y las chicas. El texto se llama Chocolatología. Chocolatología. Ese texto dice, la historia es, una persona nunca había escuchado, no conocía para nada el chocolate y él llegó a una ciudad, no, mejor, era un profesor que conocía
como nosotros el chocolate, pero se mudó, empezó a trabajar como profesor en una ciudad donde la gente nunca, absolutamente nunca había escuchado hablar, no sabía de qué se trataba un chocolate. Y él, su tarea era en clases explicar para la gente qué era el chocolate. Entonces empezó toda una situación porque él dijo, bueno, yo puedo empezar por la planta, el cacao, yo puedo pensar en la balanza comercial del chocolate, y no sé qué, pero bastaba que yo llevara un pedacito, que probara un pedacito de chocolate, estaría resuelta toda la situación. Yo no necesitaría ninguna explicación para ello. Entonces, así es la actividad de investigación, cuando uno tiene gusto por lo que hace, como yo me acuerdo, mi primer orientador, cuando yo hacía la licenciatura, cuando yo llegué, la primera reunión para mi orientador, él dijo, qué bien, va a ser muy bueno orientarlo porque eres muy entusiasmado con la investigación. Y bueno, yo sigo con ese entusiasmo hasta hoy y yo no quiero dejar que muere el entusiasmo porque yo pienso que cuando hacemos las cosas así, con alegría, con ganas, con entusiasmo, hacemos lo mejor que podemos hacer. Entonces, ese texto de la chocolatología entra en ese tema de lo que convencionamos llamar teoría y práctica, porque la teoría sería explicar todo el detalle de los ingredientes para preparar un chocolate, y la práctica sería, en este caso, probar, comer el chocolate. Pero la idea es que en el trabajo de un investigador, las dos formas se unifican. Y lo que motiva esa unificación, más que el beneficio de la duda que yo les dije, más que el buscar ver, es pensar que su tarea, ser investigador, ser alguien que piensa y construye, conecta informaciones para construir conocimiento, es tu posibilidad, tu gran oportunidad, más que posibilidad, es tu gran oportunidad de hacer del mundo que vives un lugar un poquito más feliz. Es más o menos esta mi motivación. ¿Cómo lo que estoy pensando puede tornar a volver mi mundo, que no es el mundo solo mío, pero el mundo, el entorno, un poquito más feliz? En lo que porque a veces mi investigación, puede ser que sea el caso de algunos de ustedes, a veces mi investigación se construye casi que absolutamente entre un texto, un libro y yo. Pero esta condición no hace de mí, no me vuelve en un individualista que no pienso, no quiere dejar el mundo un poquito más feliz. No, todo el tiempo mi motivación personal, Tiago, es cómo esto puede dejar el mundo un poquito más feliz. Y pensando como los indígenas que estaban, incluso que son de la frontera, los pueblos originales de la frontera que hoy separamos entre Estados Unidos y México, ellos dejaron una herencia muy, muy interesante que a mí me encanta, que es todo que construían y pensaban para hasta 7 generaciones posteriores que venían después. Y la mayoría de nosotros cuando estamos solo en el claro del tiempo, solo estamos preocupados en construir algo que sea para mí o para el día de hoy, para sobrevivir hoy, el inmediatismo. Y vamos olvidando esa herencia que dejaron nuestros pueblos originarios de América, que es construir una cosa que sea pequeña o grande hoy, para que las
próximas hasta 7 generaciones puedan usufruir, probar, o sea, dejar el planeta un poquito mejor para los que vienen después de mí, mucho después de mí, no apenas consumir el planeta apenas para mí. Entonces, esa es mi motivación. Y yo cuando empecé, yo en realidad cuando era niño, no pensaba en ningún momento que un día podría seguir una carrera académica, me convertiría en un cientista social, en un investigador, que tenía, no sé qué, un título académico. No, yo no pensaba en esto, pensaba cosas mucho más simples, quizás más aburridas, porque la vida de un investigador, si hay algo que no es aburrida, jamás, a no ser que hagas la investigación porque, no sé, por obligación o como si fuera una meta, pero si haces eso como una actitud en tu vida, jamás será aburrida tu actividad. Puedes creer en esto. Entonces, cuando yo estaba por concluir mi licenciatura, yo trabajaba en un lugar fuera de la universidad y la persona que era mi jefa era una mujer, se llama Rita, una mujer interesantísima que me observaba muchísimo a mí, y un día yo estaba platicando con una compañera de trabajo. Ella dijo, Tiago, estás por concluir tu licenciatura, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo le dije, bueno, no sé, voy quizás hacer, en Brasil era común tener concursos públicos para carreras en el servicio público permanente. Yo pensaba hacer un concurso simple. Entonces mi jefe entró en la oficina en aquel momento, cortó mi habla, cortó lo que yo hablaba y dijo, no, Tiago, tú tienes que hacer posgrado, tienes que hacer una maestría, porque tu mirada es de investigador, te gusta mucho cuestionar y pensar las cosas como podrían ser diferentes y no sé qué. Yo miré hacia ella y creí en ella. Cuando yo creí en ella, entonces hice la inscripción para la maestría y bueno, fui aprobado y empecé a dedicarme cada vez más al pensamiento, a construir esa cosa de querer el mundo un poco más feliz. Y a partir del momento que yo iba en búsqueda de más informaciones para tener más seguridad en lo que yo decía y pensaba, yo iba abriendo ventanas nuevas, porque empecé, bueno, ya tengo seguridad, voy a ir a un congreso primero en otra ciudad, en otro estado, después en otro país, y después que uno empieza a hacer ese camino de comunicar y aprender, porque todas las veces que vas a un encuentro, que vas a compartir tus ideas, seguramente vas a aprender mucho más de lo que piensas que va a enseñar a la gente. Entonces empecé, después que probé la posibilidad de compartir ideas por el mundo, ya no pensaba en otra cosa que no fuera esto. Tuve la oportunidad por mi grupo de investigación, el GRECON, Grupo de Estudios de la Complejidad, de mi maestría, estar por 4 meses en Argentina, en Buenos Aires, y por otras partes de Argentina, pero específicamente estuve viviendo en Buenos Aires. Yo me acuerdo, no sé si ella es profesora aún en la universidad, una argentina súper inteligente, súper graciosa, que fuimos a la playa Jezabel, no sé. Bueno, que está en Seu Arcos, es una persona increíble que tuve la oportunidad de conocer. Y entonces desde ahí empecé a buscar, a compartir y comprender que en el mundo nosotros tenemos mucho más posibilidades de mirar a lo que nos conecta que a lo que nos separa. Y después de la maestría, en el doctorado, yo ya estaba viajando por muchas oportunidades.
se abrieron y siguen abriéndose frente a mí. Yo tuve la oportunidad de viajar por prácticamente toda la América Latina, que yo amo, nuestra América. Más primero en la América del Sur, después tuve la oportunidad de ir a México y poder compartir en vuestra universidad con otros alumnos que estuvieron en otros años ahí también. Y bueno, aquí en este momento cumplí en julio un año que estoy en Portugal, que estoy en Europa, y la posibilidad de aprender otros idiomas, de compartir con gente que piensa muy distintamente de lo que pienso yo, ideas de mundo completamente diferentes, pero complementarias. Y sigo con el mismo entusiasmo de la licenciatura hoy. Sigo con el mismo entusiasmo de querer buscar más, compartir más, aprender más y hablar más, conocer más gente, que poder hacer conexiones de pensamientos. Yo otro día estaba leyendo unos artículos y encontré un investigador de la Universidad de Barcelona en España, que está trabajando con un tema muy cercano al mío. Otro día encontré un libro que los libros van apareciendo, las ideas llegan hasta nosotros cuando estamos abiertos a ellas. Un pensador británico que trabaja con algo muy, muy semejante a lo que trabajo yo, y yo lo encontré en Twitter. Ahí vamos utilizando las redes para estos beneficios que tienen también. Entonces lo encontré en Twitter, le envié un mensaje y con mi dirección de mail, él me contestó, y desde entonces compartimos ideas. Él es un investigador que tiene mucha relevancia en Inglaterra, en todo el Reino Unido, y trabaja para el BBC de Londres y no sé qué, pero una persona que se mueve con este mismo entusiasmo que un título o una posición en el mercado, no sé, una posición social, no le quita esa humildad intelectual que tenemos todos que tener todo el tiempo para aprender, compartir y mejorar un poquito el mundo. Pero bueno, uno puede pensar, pero ¿cómo voy a mejorar o dejar el mundo más feliz? Tengo que construir algo que sea muy grande. No pasa por esto, no es por ahí. Una vez que es capaz de conectar informaciones, no solamente en este tema que se presentó aquí como la violencia contra la mujer, cualquier tema que estés investigando que te anima, porque eso que tienes que buscar, ¿qué es lo que te anima? No solamente esa idea de dejar el mundo un poquito mejor, más feliz, pero ¿qué es dentro de la carta infinita de posibilidades de pensar el mundo? Lo que a mí me anima, hay que descubrir. Mi orientadora de doctorado, la profesora Seiza, que es amiga de la profesora Ana Cecilia y de esta universidad también, ella siempre nos dice una frase que es muy interesante, simple, pero fuerte. No somos nosotros que elegimos nuestros temas de investigación. Los temas de investigación que nos eligen a nosotros. O sea, vamos descubriendo, pero para descubrir lo que nos anima a pensar y estudiar y construir, tenemos que estar sensibles, abiertos a las contradicciones, a las ambivalencias que el mundo nos presenta todo el tiempo. Y sentir las alegrías y los dolores del mundo también. Probar en la piel. Eso. Bien. ¿Algo más? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Thiago. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Su exposición yo creo que es muy inspiradora para todos nosotros, pero mucho más para los jóvenes estudiantes que
están como un poco definiendo su camino, están por terminar la licenciatura y hay un mundo de posibilidades para ellos. Yo imparto la materia de taller transdisciplinario en la universidad y bueno, mi formación es que soy abogada, entonces tal vez en mi pregunta va a haber una cuestión mercantilista, entenderá pues por mi formación que va encaminada hacia eso, pero creo que también es válida. Y me gustaría que compartiera desde su experiencia, doctor, si se puede vivir de la investigación, es decir, usted lo plantea de una manera muy enfática, que bueno, la investigación, el fin último es hacer un mundo mejor y más feliz, con lo cual creo que todos coincidimos, pero también la otra parte, y que es real, es que aunado a este deseo, también hay necesidades que se tienen que satisfacer, necesidades pues económicas y que son también esenciales. ¿Es posible vivir de la investigación? Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Verónica, Verónica Rangel. Verónica, es el nombre de, yo tengo una tía que se llama Verónica. Sí, Verónica, gracias por tu pregunta. Es una cuestión que yo comprendo absolutamente porque no se puede olvidar. Uno tiene que tener el pan de cada día. Hay que comer, hay que sobrevivir. Pero hay una cuestión que es muy fuerte dentro de esa investigación que hago hoy día, que crea, que alimenta mucha angustia en esta nueva generación. Justamente parece que cada vez más se aleja la capacidad de mirar dónde voy a encajarme en el mundo, en la vida. Pero esta angustia no es de hoy, es antigua, pero ahora con la gente, porque hay una perturbación de la idea de que me satisface. Por ejemplo, confundimos la idea de alegría o de felicidad, o mejor, pegamos la idea de felicidad a la idea de tener cosas materiales. Esto se hizo como un sinónimo de vivir bien, es tener carros, es tener casas y mucha plata y no sé qué. Pero no podemos, esto es un tema, eso es complicado. Confundir la felicidad con el tener no es algo, eso produce más angustia, más ansiedad, que es el mal del siglo, que de hecho construir beneficios. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos, cuando yo digo, tenemos que mirar hacia el contexto. Entonces, el contexto es, tenemos un modo de producción que funciona, donde o en lo cual tenemos que ofrecer un trabajo y con este trabajo ofrecido tenemos que recibir una forma de sostener y mantener mi vida cotidiana, mi supervivencia. Sí es posible vivir de la investigación, pero como los otros trabajos, pensando desde el punto de vista del mercado, de hecho, porque hay un mercado de la investigación. Y sobre este mercado yo quiero hablar dos puntos que son para mí muy interesantes, pero intentando contestar tu cuestión, primero, como en todas las partes, todos los, ¿cómo se dice en español? Los ramos, no es ramos, nichos. Como en todas las formas distintas de trabajo que hay en el mundo, para los investigadores funciona el principio de ser muy bueno en lo que haces. O sea, ser muy bueno no es ser súper especialista, no hay que confundir eso. Pero ser muy bueno es el que busca todos los días estar cada vez más informado y construyendo más con respecto al tema. Elegir un tema que tenga algo de relevancia. Bueno, yo acabo de decir en la cuestión anterior que son los temas que nos eligen a nosotros. Pero si yo no puedo aislar
del contexto de necesidad de lo que hay, que se presenta para ser resuelto en el mundo. Apenas porque tengo muchas ganas de investigar esto y ahí está. Hay que ver las conexiones de pensamiento, porque una vez que yo trabajo con la generación selfie, yo tengo que buscar las formas de conectar este mismo pensamiento a otros lugares que también trabajan con eso. Es que yo estoy intentando buscar una palabra equivalente que hay en portugués que no hay, no es la misma. Solo un segundito. Estoy con el Google Traductor aquí. No, aquí aparece como la misma palabra, un nicho de mercado. Sí, entonces, sobre ser bueno en lo que hace porque también en la investigación no es un mundo encantado, aunque yo hable así con todo ese encanto y no sé qué, hay muchísima competencia, hay muchísima competencia en el mundo de la investigación. ¿Por qué? Porque hay competencia. Primero porque hay un problema que es desde un punto de vista político, que esto es general, escapa a nuestros deseos como investigadores. Muchas naciones, muchas formas de gobierno, y yo no puedo dejar de hablar que en mi país en este momento es directamente, es la línea de pensamiento del gobierno actual, pero no solo en Brasil, en varias partes del mundo, que una idea horriblemente compartida por la gente, que investigación, incluso la docencia también, que es uno de los puntos que está pegado a la investigación, que todo esto no es una forma de trabajo. Por lo tanto, por no ser considerada por algunas corrientes de pensamiento político en el mundo, por no ser considerado un trabajo, no hay en muchos lugares del mundo una carrera desde el punto de vista de los derechos de trabajo. Tú conoces bien los derechos de trabajo. Entonces, la mayoría de los investigadores que son investigadores no tienen no pueden organizar su vida desde el punto de vista de los derechos de vacaciones, de la contribución para la jubilación. Muchas veces es subutilizada el trabajo del investigador en varias partes del mundo. Por eso es muy común que los investigadores sean personas que sobreviven de becas. Hay becas por varios lugares, varias instituciones en el mundo. Incluso en este momento hay muchísimas becas para la gente que investiga el tema, el fenómeno del coronavirus, especialmente para la gente del área de la salud. Pero también hay siempre mucha divulgación científica sobre becas nuevas en varias partes del mundo. Uno hay que buscar, cuando estamos en el Google, en la Internet general, en la web, tenemos que también buscar oportunidades de trabajo científico para licenciados, para posgrado, no sé qué, porque hay muchísimas. Incluso en México hay mucho, en España, en Europa y Estados Unidos también hay más posibilidades, porque en Europa especialmente, aquí en Portugal, yo les voy a contar, le voy a ilustrar esa respuesta con un caso que a mí me anima muchísimo en Portugal, que a ejemplo de Portugal, otros países también están empezando a hacer lo mismo. Aquí en Portugal, por ejemplo, no se encuentra más becas para postdoctorado. Como yo estoy en el postdoctorado, no hay en Portugal becas de postdoctorado. Pero ¿cómo? ¿Qué hay entonces? Aquí hay toda una estrategia política interesantísima de institucionalizar el trabajo científico. Entonces, ahora cuando abren los enlaces, no se usa más para postdoctorado,
no se usa más becas, se usa la expresión empleo científico. Eso es fantástico para nosotros que hacemos ciencia, porque cuando dice el nombre tiene mucha fuerza, la palabra empleo científico, o sea, las entidades, los laboratorios, los centros de ciencia y tecnología invierten plata para pagar a los científicos por su trabajo como científicos, y no apenas como una beca para ayudarlo a desarrollar una investigación que después va a beneficiar a aquel laboratorio y no a mí, aquella universidad y no a mí. Yo digo, para pensar eso, que uno va a tener derechos de trabajo, va a tener, aquí ya es una realidad, ya estamos en el segundo año que eso se hizo una realidad en Portugal y ahora en otros países en Europa también están replicando esa posibilidad. Pero además, por ejemplo, en el caso de Brasil, en Brasil, que es parecido a México, en este punto también, el trabajo científico en Brasil es el trabajo universitario. O sea, casi un 100% de nosotros que buscamos la carrera académica en Brasil, si queremos seguir en Brasil, tenemos que buscar empleo en las universidades y específicamente en las universidades públicas, porque en Brasil la enseñanza, aún tenemos esto hasta hoy, la enseñanza superior, las mejores instituciones de enseñanza superior de Brasil son públicas y gratis. Uno no paga. Incluso hay becas que uno recibe, becas para estudiar, o sea, recibe plata para estudiar. Hay varios casos, desde la licenciatura al postdoctorado. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos que estar pegados a las universidades, que fue mi caso. Yo, en la misma universidad que yo concluí mis estudios, yo hoy soy profesor investigador. Yo hoy puedo contribuir con la formación de otros jóvenes que, como yo, estuvieron en esta universidad. Y como yo y mi familia, por ejemplo, yo soy, en mi casa, yo soy el primero a tener un diploma de curso superior. Y en mi familia, por extensión de abuelos y tíos y tías, yo soy el primero que tiene un doctorado. Entonces yo primero rompí con varias generaciones que concluían apenas la secundaria. Bueno, no es que eso sea un problema, pero yo salí un poco de esa ruta y después que yo hice varios, no solamente mis hermanos, pero primos y hasta tíos, empezaron también a comprender eso y entraron en la universidad y hoy ya tienen o están buscando sus títulos y todo. Pero para cerrar esta cuestión, sí es posible, pero primero tienes que ser bueno y seguro de lo que haces. Hay que buscar no apenas lo que te da la universidad. Hay que buscar formas de tener estrategia de trabajo. Hay que tener objetivos claros. Cuando uno decide que quiere esto, como cualquier otra carrera, hay que ser bueno, hay que estar en los espacios, hay que conocer las formas de trabajo y la gente también, hay que comunicarse, hay que participar, hay que buscar formas de estar cerca, hay que invertir algo también, porque, por ejemplo, uno va a un congreso, en aquel congreso yo puedo compartir mi idea y esto la gente que está en el congreso me va a presentar posibilidades. Siempre, lo mejor de los congresos, yo siempre digo, son los pasillos. Después de las presentaciones, la gente se acerca y dice, mira, hay un libro que podrías leer, hay un libro que podríamos escribir juntos, hay un laboratorio que ofrece becas o trabajo científico para tu área específica, hay un patrocinio de una gran empresa que está buscando personas con tu formación,
hay muchísimas posibilidades, pero como cualquier otra carrera, hay que formarse y buscar, tener un objetivo y buscar, porque sí, incluso en nuestros países latinoamericanos, donde aún no somos vistos como trabajadores, somos vistos como, es común escuchar lamentablemente, ¿qué haces? Soy científico, o soy profesor, soy docente. Vida buena, no trabaja, nada que ver. Trabajamos muchísimo y tenemos mucha competencia, muchísimas, es muy alta. Por ejemplo, no podemos también romantizar la idea que en un laboratorio, en una universidad, todos son éticos, todos son gente muy buena, feliz. Y no, hay competencia, lamentablemente, como hay en todos lados, todas las carreras, hay también. Pero hay muchísimas oportunidades, pero uno hay que estar abierto para ir en búsqueda de ellas. Muy bien. Quiero agradecerle a Tiago todo lo que nos ha compartido el día de hoy y esta desvelada que se acaba de pegar por estar con nosotros. Y bueno, espero que tengamos, Tiago, otra ocasión de compartir. Si hubiera algún comentario, un comentario de cierre de alguno de los presentes, con eso cerramos. Adelante, Germán. No te escuchamos porque tienes apagado tu micrófono. La historia de mi vida. Mira, hola, Germán. Hola. Bueno, pues pedirle que por favor se haga un tiempo para estar por acá, por Puerto Vallarta, porque un taller se necesita contigo, porque los alumnos lo van a agradecer mucho y porque hay nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de trabajar contigo y que nos encantaría tenerte acá de nuevo. Mira, yo tengo todos los días tengo ganas de volver a Puerto Vallarta. Pero ahora tenemos que estar un poquito más tranquilos en nuestras casas, pero estoy abierto a ir ahí cuando sea posible, allá. Muchas gracias, un gusto verlo. Bueno, entonces, con esto cerramos. Agradezco a todos los participantes y de manera muy especial a Tiago, nuestro invitado, por el cariño, el tiempo que nos dedica. Muchas gracias, Tiago. Nos ponemos de acuerdo porque la idea era que estuvieras acá para los 30 años, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con las actividades presenciales y ya veremos. Espero que puedas estar por acá.